Varones hermanos y padres, oíd la razón que ahora os doy. Y como oyeron que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y dijo, Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, mas criado en esta ciudad a los pies de Gamaliel, enseñado conforme a la verdad de la ley de la patria, celoso de Dios, como todos vosotros sois hoy. Que he perseguido este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles hombres y mujeres. Como también el príncipe de los sacerdotes me es testigo, y todos los ancianos, de los cuales también tomando letras a los hermanos, iba a Damasco para traer presos a Jerusalén, aun a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Mas aconteció que yendo yo y llegando cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Y caí en el suelo, y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿Quién eres, Señor? Y me dijo, Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, mas no oyeron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, Levántate y ve a Damasco, y allí te será dicho todo lo que te está señalado hacer. Y como yo no viese por causa de la claridad de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, vine a Damasco. Entonces un Ananías, varón pío conforme a la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, viniendo a mí y acercándose me dijo, Hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella hora le miré. Y él dijo, El Dios de nuestros padres te ha predestinado para que conocieses su voluntad, y vieses a aquel justo, y oyeses la voz de su boca. Porque has de ser testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados invocando su nombre. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo fui arrebatado fuera de mí. Y le vi que me decía, Date prisa y sal prestamente fuera de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio de mí. Y yo dije, Señor, ellos saben que yo encerraba en cárcel, y hería por las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo también estaba presente, y consentía a su muerte, y guardaba las ropas de los que le mataban. Y me dijo, Ve, porque yo te tengo que enviar lejos a los gentiles. Y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo, Quita de la tierra a un tal hombre, porque no conviene que viva. Y dando ellos voces y arrojando sus ropas, y echando polvo al aire, mandó el tribuno que le llevasen a la fortaleza, y ordenó que fuese examinado con azotes, para saber por qué causa clamaban así contra él. Y como le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿Os es lícito azotar a un hombre romano sin ser condenado? Y como el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿Qué vas a hacer? Porque este hombre es romano. Y viniendo el tribuno le dijo, Dime, ¿eres tú romano? Y él dijo, Sí. Y respondió el tribuno, Yo con grande suma alcancé esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, Pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le habían de atormentar, y aun el tribuno también tuvo temor, entendido que era romano, por haberle atado. Y al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por qué era acusado de los judíos, le soltó de las prisiones, y mandó venir a los príncipes de los sacerdotes y a todo su concilio, y sacando a Pablo le presentó delante de ellos. Capítulo 23. Entonces Pablo, poniendo los ojos en el concilio, dice, Varones hermanos, yo con toda buena conciencia he conversado delante de Dios hasta el día de hoy. El príncipe de los sacerdotes, Ananías, mandó entonces a los que estaban delante de él que le hiriesen en la boca. Entonces Pablo le dijo, Herirte a Dios, pared blanqueada. ¿Y estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley, y contra la ley me mandas herir? Y los que estaban presentes dijeron, ¿Al sumo sacerdote de Dios maldices? Y Pablo dijo,
No sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, al príncipe de tu pueblo no maldecirás. Entonces Pablo, sabiendo que la una parte era de saduceos y la otra de fariseos, clamó en el concilio, Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, de la esperanza y de la resurrección de los muertos soy yo juzgado. Y como hubo dicho esto, fue hecha disensión entre los fariseos y los saduceos, y la multitud fue dividida. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, mas los fariseos confiesan ambas cosas. Y levantóse un gran clamor, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos contendían diciendo, Ningún mal hallamos en este hombre, que si espíritu le ha hablado, o ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado de ellos, mandó venir soldados y arrebatarle de en medio de ellos, y llevarle a la fortaleza. Y la noche siguiente, presentándosele el Señor, le dijo, Confía, Pablo, que como has testificado de mí en Jerusalén, así es menester testifiques también en Roma. Y venido el día, algunos de los judíos se juntaron e hicieron voto bajo de maldición, diciendo que ni comerían ni beberían hasta que hubiesen muerto a Pablo. Y eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales se fueron a los príncipes de los sacerdotes y a los ancianos y dijeron, Nosotros hemos hecho voto debajo de maldición, que no hemos de gustar nada hasta que hayamos muerto a Pablo. Ahora pues vosotros con el concilio, requerid al tribuno que le saque mañana a vosotros, como que queréis entender de él alguna cosa más cierta. Y nosotros, antes que él llegue, estaremos aparejados para matarle. Entonces un hijo de la hermana de Pablo, oyendo las acechanzas, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Y Pablo, llamando a uno de los centuriones, dice, Lleva a este mancebo al tribuno porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo, El preso Pablo, llamándome, me rogó que trajese a ti este mancebo, que tiene algo que hablarte. Y el tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó, ¿Qué es lo que tienes que decirme? Y él dijo, Los judíos han concertado rogarte que mañana saques a Pablo al concilio, como que han de inquirir de él alguna cosa más cierta. Mas tú no los creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales han hecho voto debajo de maldición, de no comer ni beber hasta que le hayan muerto, y ahora están apercibidos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al mancebo, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Y llamados 2 centuriones, mandó que apercibiesen para la hora tercia de la noche 200 soldados, que fuesen hasta Cesarea, y 70 de a caballo, y 200 lanceros, y que aparejasen cabalgaduras en que, poniendo a Pablo, le llevasen en salvo a Félix el presidente. Y escribió una carta en estos términos. Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre, aprehendido de los judíos y que iban ellos a matar, libré yo acudiendo con la tropa, habiendo entendido que era romano. Y queriendo saber la causa por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos. Y hallé que le acusaban de cuestiones de la ley de ellos, y que ningún crimen tenía digno de muerte o de prisión. Mas siéndome dado aviso de acechanzas que le habían aparejado los judíos, luego al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tienen contra él. Pásalo bien. Y los soldados, tomando a Pablo como les era mandado, lleváronle de noche a Antípatris. Y al día siguiente, dejando a los de a caballo que fuesen con él, se volvieron a la fortaleza. Y como llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era, y entendiendo que de Cilicia, Te oiré, dijo, cuando vinieran tus acusadores. Y mandó que le guardasen en el pretorio de Herodes. Capítulo 24. Y 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías, con algunos de los ancianos y un cierto Tértulo, orador, y parecieron delante del gobernador contra Pablo.
Y citado que fue, Tértulo comenzó a acusar diciendo, como por causa tuya vivamos en grande paz, y muchas cosas sean bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, siempre y en todo lugar lo recibimos con todo hacimiento de gracias, oh excelentísimo Félix. Empero por no molestarte más largamente, ruégote que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Porque hemos hallado que este hombre es pestilencial y levantador de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y príncipe de la secta de los nazarenos, el cual también tentó a violar el templo, y prendiéndole le quisimos juzgar conforme a nuestra ley. Mas interviniendo el tribuno Lisias, con grande violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti, del cual tú mismo juzgando podrás entender todas estas cosas de que le acusamos. Y contendían también los judíos diciendo ser así estas cosas. Entonces Pablo, haciéndole el gobernador señal que hablase, respondió, porque sé que muchos años eres gobernador de esta nación, con buen ánimo satisfaré por mí. Porque tú puedes entender que no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y ni me hallaron en el templo disputando con ninguno, ni haciendo concurso de multitud, ni en sinagogas, ni en la ciudad, ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Esto empero te confieso, que conforme a aquel camino que llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos, la cual también ellos esperan. Y por esto procuro yo tener siempre conciencia sin remordimiento acerca de Dios y acerca de los hombres. Mas pasados muchos años, vine a hacer limosna a mi nación y ofrendas, cuando me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto, unos judíos de Asia, los cuales debieron comparecer delante de ti y acusarme, si contra mí tenían algo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando yo estuve en el concilio, si no sea que, estando entre ellos, prorrumpí en alta voz, acerca de la resurrección de los muertos, soy hoy juzgado de vosotros. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de esta secta, les puso dilación diciendo, cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro negocio. Y mandó al centurión que Pablo fuese guardado, y aliviado de las prisiones, y que no vedase a ninguno de sus familiares servirle o venir a él. Y algunos días después, viniendo Félix con Drusila su mujer, la cual era judía, llamó a Pablo, y oyó de él la fe que es en Jesucristo. Y disertando él de la justicia y de la continencia y del juicio venidero, espantado Félix respondió, ahora vete, mas en teniendo oportunidad te llamaré. Esperando también con esto que de parte de Pablo le serían dados dineros porque le soltase. Por lo cual, haciéndole venir muchas veces, hablaba con él. Mas al cabo de 2 años, recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix ganar la gracia de los judíos, dejó preso a Pablo. Capítulo 25. Festo pues, entrando en la provincia, 3 días después subió de Cesarea a Jerusalén. Y vinieron a él los príncipes de los sacerdotes y los principales de los judíos contra Pablo, y le rogaron, pidiendo gracia contra él, que le hiciese traer a Jerusalén, poniendo ellos acechanzas para matarle en el camino. Mas Festo respondió que Pablo estaba guardado en Cesarea, y que él mismo partiría presto. Los que de vosotros pueden, dijo, desciendan juntamente, y si hay algún crimen en este varón, acúsenle. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea el siguiente día se sentó en el tribunal, y mandó que Pablo fuese traído. El cual venido, le rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, poniendo contra Pablo muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar, alegando él por su parte, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Mas Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo dijo, ¿quieres subir a Jerusalén, y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Y Pablo dijo,
ante el tribunal de César estoy, donde conviene que sea juzgado. A los judíos no he hecho injuria ninguna, como tú sabes muy bien. Porque si alguna injuria o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Mas si nada hay de las cosas de que éstos me acusan, nadie puede darme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió, ¿A César has apelado? A César irás. Y pasados algunos días, el rey Agripa y Bérnice vinieron a Cesarea a saludar a Festo. Y como estuvieron allí muchos días, Festo declaró la causa de Pablo al rey diciendo, Un hombre ha sido dejado preso por Félix, sobre el cual, cuando fui a Jerusalén, vinieron a mí los príncipes de los sacerdotes y los ancianos de los judíos, pidiendo condenación contra él. A los cuales respondí no ser costumbre de los romanos dar alguno a la muerte, antes que el que es acusado tenga presentes sus acusadores y haya lugar de defenderse de la acusación. Así que, habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo produjeron de los que yo sospechaba. Solamente tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su superstición y de un cierto Jesús difunto, el cual Pablo afirmaba que estaba vivo. Y yo, dudando en cuestión semejante, dije si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas apelando Pablo a ser guardado al conocimiento de Augusto, mandé que le guardasen hasta que le enviara a César. Entonces Agripa dijo a Festo, Yo también quisiera oír a ese hombre. Y él dijo, Mañana le oirás. Y al otro día, viniendo Agripa y Bérnice con mucho aparato y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Entonces Festo dijo, Rey Agripa y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, ¿veis a éste, por el cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén, y aquí, dando voces que no conviene que viva más? Mas yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y él mismo apelando a Augusto, he determinado enviarle, del cual no tengo cosa cierta que escriba al Señor, por lo que le he sacado a vosotros, y mayormente a ti, oh rey Agripa, para que hecha información tenga yo que escribir, porque fuera de razón me parece enviar un preso, y no informar de las causas.